Está grabando. Perfecto. El otro día, la última clase, habíamos estado viendo estos procedimientos de auditoría para obtener evidencia, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, que se tiene que hacer una confirmación de saldos, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que le di tarea de eso también, ¿no? No, no. Vimos esta parte, ¿sí, no? Para poder obtener evidencia, necesitamos realizar estos procedimientos específicos, ¿no? Dijimos inspección de registros o documentos, inspección de los activos. ¿Se acuerdan que les había dicho de que si tenemos que viajar, tenemos que ir a algún lugar donde la empresa tenga sus activos o sus inventarios, tenemos que ir a verlos de manera directa, ¿no? Lo mismo pasa con la observación, la investigación, ¿verdad? Observar cómo los trabajadores desarrollan su trabajo, ¿no? O cómo los empleados desarrollan algún tipo de trabajo, ¿verdad? La investigación se puede consultar a expertos, la confirmación de saldo es muy importante porque no podemos confiar en lo que nos dice la empresa. ¿Se acuerdan que les había dicho de que si los estados financieros de la empresa dice que le deben 1 millón de bolivianos, no podemos confiar en eso, ¿verdad? Tenemos que necesariamente nosotros mandar una carta a la empresa que supuestamente le debe dinero, a la empresa que le estamos auditando, y recién en base a eso podemos decir, una vez nos confirmen si efectivamente es ese monto o no. Lo mismo pasa con la cuenta por pagar, ¿ya? Cuando estamos realizando trabajo de campo, lo mismo, tenemos que estar seguros de que si en los estados financieros de la empresa dice de que deben dinero a ciertos, a los proveedores o a otras personas o empresas, tenemos que enviar una carta preguntando si efectivamente cuánto les deben, que ellos nos digan el monto para que nosotros comparemos con los estados financieros si están correctos o no, ¿ya? Entonces, esos procedimientos se llama confirmación o también se llama circularización. Tal vez lo escuchen con ese término, ¿ya? Después, otro procedimiento, como les había dicho, era volver a calcular. Hay que recalcular. Si nos dan una planilla de sueldo, un cuadro de activo fijo, un análisis del estado de evolución del patrimonio neto o por ahí el análisis de las cuentas incobrables, tenemos nosotros que volver a desarrollar los cálculos. No podemos confiar en lo que dice ahí. De repente aplicaron mal el coeficiente de depreciación, la actualización o la tasa de depreciación, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a desarrollar, ¿ya? Todos estos procedimientos, como les había dicho, son muy importantes. Gracias a estos procedimientos nosotros obtenemos evidencia de auditoría. ¿Cuál sería la evidencia? Por ejemplo, si yo mando como auditor una carta a la empresa o a un cliente de la empresa que estoy auditando y en los estados financieros por ahí indica de que le deben 200.000 bolivianos, pero el cliente de la empresa cuando me confirma el saldo por ahí me dice de que solo le debe 100.000 o que no le debe nada. Entonces con seguridad que ahí vamos a poder nosotros respaldarnos en eso para hacer una observación, ¿verdad? Esa es la evidencia de auditoría. ¿Está bien? Ahora, después de las evidencias de auditoría, tenemos las técnicas de auditoría, ¿no? Como nos dice, son métodos prácticos de investigación y pruebas que se utilizan para obtener evidencia que fundamente las conclusiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice acá? Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a hechos, operaciones, actividades, con el mismo objetivo de obtener evidencia, ¿verdad? Como dice, verificando el cumplimiento o el incumplimiento de las normas o leyes. Cuando hablamos de criterio preestablecido, estamos hablando de la normativa o las leyes, ¿verdad? Porque al final es con eso lo que comparamos los auditores, como les había dicho antes, ¿verdad? ¿Qué normas tenemos, por ejemplo, relacionado a la carrera? A ver, por favor, háganme recuerdo. O leyes con la que nosotros como auditores vamos a comparar, porque no se olviden que si observamos, verificamos, queremos obtener evidencia, acumular evidencia, es en base a la normativa, haciendo una comparación, si cumplieron con el pago de impuestos,
o no cumplieron, si cumplieron con los deberes fundamentales de presentar ciertos documentos que nos piden impuestos o no, o en las instituciones públicas si cumplimos con algunas leyes o no. ¿De qué leyes o normativas estamos hablando con las que como auditores vamos a comparar? A ver si se acuerdan. Dice, se refiere al Decreto Supremo 24051, a la Ley 843, a la normativa tributaria, a las normas contables, normas de auditoría. ¿A eso se refiere? Exactamente a eso nos referimos. Esos son los criterios preestablecidos. Ya son las leyes, las normas, ¿no? Los reglamentos, las resoluciones. Lo que pasa es que en tema contable existen muchos documentos en los que nos basamos, que saca impuestos internos. La ley 2492 del Código Tributario faculta a la administración tributaria para que pueda sacar resoluciones, ¿no? Resoluciones administrativas en las que nos indican de ciertas obligaciones o aspectos formales que muchas veces tenemos que cumplir para poder presentar, ¿no? Ya sea cierta información por parte de la empresa hacia impuestos internos. Entonces, nosotros tenemos que saber de que existen la clave del buen trabajo del auditor o del contador es manejar cabalmente estas normas, estas leyes, los decretos supremos que maneja el gobierno, las resoluciones administrativas que saca impuestos internos, etcétera, ¿no? Es en base a eso que nosotros comparamos las normas de contabilidad, las normas de auditoría, los principios de contabilidad, todo eso son los criterios preestablecidos y es en base a eso que nosotros hacemos nuestro análisis y verificamos si están cumpliendo las empresas o no. ¿Se dan cuenta? Bien, sigamos. ¿Cuáles son las diferencias entre las técnicas y los procedimientos de auditoría? Las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público y los procedimientos es la combinación que se hace entre estas herramientas. ¿Ya? Bien. Con eso prácticamente queda, estamos terminando esta unidad. Después tenemos la carta de representación de la gerencia. Esta carta también es muy importante, ¿ya? Como tarea, por si acaso les voy a dar, escuchen bien, como tarea les voy a dar para que me hagan un modelo de carta de circularización, ¿ya? Me la van a hacer esa carta. Se llama carta de circularización, la que les decía hace rato, en el que el auditor solicita que las empresas que supuestamente le deben o deben a la empresa que estamos auditando nos puedan confirmar el saldo, ¿ya? Me van a hacer esa tarea que la voy a subir a Classroom como tarea y también me van a hacer otra tarea de esta carta de representación de gerencia. ¿Pero qué es esta carta de representación de gerencia? Como dice ahí, es una carta en la cual el máximo ejecutivo de la empresa que estamos auditando confirme la integridad de la información recibida durante el desarrollo de la auditoría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Tener la seguridad que el auditor tuvo a su disposición todos los elementos de juicio necesarios, válidos y suficientes para emitir el informe. Lo que pasa es que con esta carta el auditor, si no la recibe, como que no va a poder trabajar bien. ¿Por qué? Porque imagínense que saque un informe de auditoría y que después de ver el informe, el gerente de la empresa le diga, no, ¿sabe qué? Pucha, me olvidé, o se olvidó el contador o el administrador, había habido más información respecto a la observación que realizó. Al final, si no tenemos toda la información o la documentación para poder analizar o auditar, entonces como no podemos trabajar bien porque corremos el riesgo de que después la empresa nos diga, no, justamente eso que usted observó, hay más documentación que prueba lo contrario, ¿no? Entonces, para que nosotros trabajemos bien, necesitamos esta carta que nos dé la gerencia, en la cual nos indique de que se nos ha proporcionado toda la información y la documentación para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente, ¿ya? Esa es la famosa carta de representación de gerencia, o carta de gerencia se le llama, ¿ya? Que es la que nos garantiza que sí, nos están dando toda la documentación e información. ¿Cuáles son las consideraciones de la carta? Como pueden ver, la fecha de la carta y del dictamen debe coincidir con el último día de trabajo. La negativa de la empresa a firmar la carta de gerencia
constituye una limitación en el alcance que podría originar una obtención de opinión. Se dan cuenta que si no nos dan esa carta, quiere decir de que tenemos nosotros inclusive la posibilidad de cambiar hasta nuestro tipo de informe, ¿no? Porque no nos están dando toda la... Si quiere, ¿qué quiere decir? Que si no nos firman esta carta en gerencia de la empresa, como les decía hace rato, hay la posibilidad de que nos digan después de que había más información o más documentación. Quiere decir que nos están escondiendo algo, en pocas palabras, ¿ya? ¿Qué otra consideración? Debe incluir un párrafo específico sobre las operaciones. Debe considerar situaciones que no siempre surgen en los registros. Debe escribirse en papel con membrete de la empresa que estamos auditando y ser firmada por las autoridades ejecutivas de la empresa a la cual estamos auditando. Después tenemos, jóvenes, esta otra carta que se llama carta de abogado. También es otra carta muy importante que igual se la voy a dar de tarea para que ustedes investiguen y me envíen un modelo. El auditor debe obtener evidencia de la existencia de hechos de algún litigio, demanda o alguna reclamación que esté haciendo la empresa que estamos auditando hacia tercera persona o empresa, que posiblemente puedan generar algún daño económico o pérdida a la empresa que estamos auditando. Obviamente, normalmente las empresas o las grandes empresas tienen ya su departamento legal. Entonces, nosotros necesitamos tener una carta de ese departamento legal que nos indique si es que están llevando algún proceso o algún caso, ya sea por cobrar o por pagar de la empresa, ¿no? Para que nosotros podamos profundizar un poco más en ese aspecto, ¿no? Así es que es importante porque imagínense que hagamos nuestro análisis, siempre me voy a la parte final, ¿no? Hagamos el análisis, hagamos la auditoría y que después nos digan en gerencia, no, esta observación está mal porque le comento que el abogado este proceso ya lo declaró incobrable. Imagínense, por decir. Entonces como que nos puede perjudicar bastante. Por eso es mejor asegurarnos y decirle al abogado, envíenos una carta indicando de repente algún juicio que esté llevando a cabo para la empresa o si tenemos demandas laborales o cualquier tipo de reclamación que nos haga conocer por escrito, no verbalmente, por escrito, con hoja membretada también de la empresa. ¿Cuál es el contenido? Asuntos de los cuales se tiene conocimiento, ¿verdad? Y cómo podría resultar en el caso de una pérdida significativa para la empresa, describir el estado actual de la demanda, exponer la opinión del abogado sobre la posible resolución de los resultados y estimar si es posible el monto de las posibles pérdidas. Entonces, fíjense de que el abogado con su carta nos informa todo lo que él tiene en sus manos, ¿no? Ya sea a favor o en contra, para que nosotros podamos ponerle más énfasis en esa parte, ¿ya? Muy bien. Después tenemos esto de acá, que son los objetivos de la auditoría, ¿no? Los estados financieros son una serie de... Esto es una pregunta de examen de grado que le van a preguntar. ¿Cuáles son las afirmaciones o las manifestaciones de la gerencia? Entonces, fíjense que este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos permite, nos asegura que tenemos una adecuada presentación de la posición financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? De que la empresa está afirmando, escuchen bien, está afirmando de que todo lo que está exponiendo en su estado financiero está adecuadamente descrito, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿y cuáles son estas afirmaciones? Tenemos la existencia, valuación, propiedad, exposición, integridad. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Por ejemplo, esta afirmación es importante, la existencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que los activos y los pasivos de la empresa existen a una fecha determinada, ¿verdad? Después tenemos la otra afirmación, la valuación. Las transacciones del activo, pasivo, gasto, ingreso han sido registrados en su momento a valores apropiados, ¿no? Después tenemos la propiedad. Por ejemplo, esta afirmación igual es importante. Prácticamente estas 5 afirmaciones son muy importantes porque con esto la empresa nos está diciendo de que han sido correctos en el momento de realizar los estados financieros, que están íntegros, que están completos,
que han cumplido con todos los requisitos para elaborar los estados financieros, ¿verdad? Y la empresa afirma esto. Por ejemplo, los activos nos dice que son de propiedad de la empresa y las deudas representan obligaciones reales. ¿Qué quiere decir eso? De que en ningún momento la empresa debería de inventarse cuentas por pagar o cuentas por cobrar o de repente incrementar sus activos, ¿no? Porque iría en contra de estas afirmaciones. Después tenemos la exposición, que es las partidas incluidas en los estados financieros están adecuadamente clasificadas y expuestas. Esto principalmente va para el contador, ¿verdad? Como dice, de conformidad con los principios y las normas de contabilidad. La integridad quiere decir de que todas las transacciones han sido incluidas en los estados financieros dentro del periodo determinado, dentro del periodo que se está realizando, ¿no? Bien. Con eso termina esta unidad, jóvenes. Después hay unos pequeños ejemplos de cómo se podrían hacer los análisis de algunas cuentas. Por ejemplo, en el disponible nos dice qué es lo que tenemos que nosotros realizar. Constituyen medios de pago para ser utilizados en forma inmediata. Son más que todo términos conceptuales, ¿ya? Y nos indica de qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en caja, cómo determinamos la afirmación de la existencia a través de arqueo de caja. La evaluación igual de arqueo, la propiedad de la exposición, ¿verdad? La integridad a través de los depósitos posteriores. Y así sucesivamente, ya lo van a ver ustedes, de las cuentas más importantes. Por ejemplo, cuando analizamos bancos, cómo nosotros verificamos la afirmación de gerencia acerca de esta cuenta. Lo primero que dice, fíjense, confirmación de saldo. ¿Por qué? Necesitamos pedirle al banco para ver si de verdad existe ese saldo en banco, si está bien valuado y si está bien expuesto o si está íntegro. Necesitamos nosotros necesariamente solicitar al banco que nos envíen el extracto bancario y que nos informen si el saldo que nosotros tenemos es correcto, lo que nos expusieron en los estados financieros, ¿ya? Lo mismo pasa con la cuenta por cobrar. Igual necesitamos confirmar saldos, hacer análisis, recalcular intereses, revisión de cobros, etcétera, ¿no? Muy bien. Prácticamente con esos jóvenes termina esta unidad que se llama